Pero bueno, sean bienvenidos todos. Qué bendición de verles, hermanos. Estamos contentos, alegres, gozosos de estar aquí en la casa del Señor, hermano, con esta clase, con los alcances de la gracia. Ya hemos visto algunas, hermanos, hemos visto un poco acerca de la definición y el origen de la gracia. La semana pasada vimos ahí, hermanos, como introducción, recordamos un poco de lo que vimos. Y vimos ahí que los alcances de la gracia que nos proporciona. Vimos también que la gracia nos ofrece salvación por fe, de acuerdo a Efesios 2:8, salvación por fe. Victoria sobre el pecado, Romanos 6:14, paz con Dios, Romanos 5:1. La paz que solo Dios la da, pues es la pura gracia de Dios que nos da esa paz. Y la capacidad para ejercer los dones también. Y bueno, hoy vamos a ver un poco más acerca de la gracia de Dios. Vamos a orar y vamos a continuar. Señor, bendice la enseñanza, bendice a cada uno de mis hermanos. Permita que podamos gozarnos, podamos recibir bendición. Y Señor, por favor, abra nuestro entendimiento y ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra y poder aprender, Señor. En nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Bueno, vamos a participar y voy a estar haciendo algunas preguntas. Quiero que usted participe y así vamos a aprender algo. Amén, hermanos. Vamos a ver entonces vamos a continuar viendo los alcances de la gracia. Y alguien me lee Romanos 3:21 y 24. Romanos 3, 21 y 24. Ya vimos entonces que la salvación es por gracia. Ya vimos también, hermanos, que por la gracia de Dios tenemos victoria sobre el pecado. También vimos ahí que, bueno, la paz de Dios es parte de del alcance de la gracia y la capacidad para ejercer los dones. O sea, significa de que pues en realidad nosotros necesitamos ayuda de Dios para poder ejercer los dones que Dios nos ha dado. En el momento que somos salvos, tenemos ciertos dones y es la gracia de Dios los que nos ayuda a poder ejercerlos. Y bueno, entonces la siguiente cosa, hermanos, ahí ponga, a ver, léame Romanos 3:21. ¿Quién lo va a leer? Romanos 3:21 al 24. ¿Quién me lee ese pasaje, por favor? Hermano Sergio, dígame. Ok. Bueno, aquí dice, hermanos, gracias, hermano, nos habla de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Note la justicia de Dios. La justicia de Dios declara exactamente la justicia de Dios. No dice la justicia del hombre, la justicia de alguna organización, la justicia de alguien más. No, dice la justicia de Dios. ¿Ok? Tenemos que tener claro eso, que es la justicia de Dios. Y luego dice, ¿por medio de quién se obtiene esa justicia? Dice, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Note? Esa justicia, ahí puede poner en ese punto, hermanos, imputación de justicia perfecta. Otro de los alcances de la gracia de Dios, hermanos, es la imputación de justicia perfecta. Por su gracia, Dios nos hace justos, declarando no culpable al que cree en el sacrificio de su Hijo Jesucristo y acepta por la fe su propiciación por medio de nuestros, por nuestros pecados. Aquí vemos, dice, hermanos, que esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Mucha gente anda queriendo ser justificada por medio de diferentes cosas, por medio de la religión. Usted habla con una persona y le dice, mire,
¿Usted está al 100% seguro de ir al cielo? Y dice, no. Y si, no. Y a otros se les ocurre un poquito más y dicen, no, sí, claro que sí, yo voy al cielo, el 100% voy al cielo. Y entonces yo les pregunto y digo, ¿por qué? ¿Por qué usted va a ir al cielo? ¿Por qué usted cree que va al cielo? Y me dice, pues que soy bueno, somos buenos. Le ayudo, hago esto, hago aquello, ok. Bien. Todo lo que hacemos, nosotros los seres humanos, puede ser justicia propia. Justicia propia, eso se le llama justicia propia. Lo que usted y yo hacemos. Las personas que dicen, bueno, yo creo que voy al cielo porque soy bueno, está diciendo, yo creo que voy a ir al cielo porque mi confianza está en lo que yo hago. ¿Me entiende? En lo que yo hago. Pero el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios dijo, todos son pecadores y están fuera. Nadie puede justificarse por sí mismo. Es más, Isaías dijo que vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Delante de Dios lo que hacemos, hermanos, cualquier obra que puedas hacer, cualquier pecador que pueda hacer alguna obra, cualquier obra, Dios la ve y Dios no la cuenta para salvación, porque es como un trapo sucio para Dios. Y entonces, ¿cómo me salvo? Bueno, por eso dice aquí que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que salva. La justicia de Dios es la que salva. Pero esa justicia se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Dice, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. O sea, podemos nosotros con aquel pecador que pone su fe, después de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, y recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, por fe, Dios lo justifica, porque él está creyendo en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. O sea, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, estaba diciendo, Dios, esta es mi justicia. Yo, por medio de este sacrificio, voy a justificar al pecador. No importa quién sea, no importa qué tan malo haya sido, todos, dice, ya Dios dijo, todos son descalificados por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dijo Dios nada más, unos son muy malos, otros son menos. No, dijo Dios, todos son pecadores o todos califican para no entrar al cielo. Así dice Dios. Dios no ve los pecados como nosotros lo vemos. Nosotros siempre andamos diciendo, no, yo no soy tan malo como el que robó, como el que asesinó, como el que fornicó, como el que adulteró, como el que hizo aquí, como el que hizo allá. Nosotros nos comparamos con otros, pero Dios ve al pecador y lo ve igual a todos. Todos son pecadores. ¿Ok? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, dijo Dios. Entonces, Él manda a su Hijo Jesucristo y muere en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucita al Señor. Y ahora dice que todo aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo, Dios lo justifica. Dice ahí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No dice la fe en una religión, no dice la fe en una buena obra, no, dice la fe en Jesucristo. Para todos, dice, los que creen en Él, los que creen en el Señor Jesucristo, los que creen en el sacrificio que Él hizo, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fuimos justificados gratis. No tuvimos que pagar nada. No tuvimos que hacer nada a cambio. Nuestra justificación ha sido gratis. Amén, hermanos. Entonces, ¿dónde quedan mis obras? Dice usted. Bueno, tus obras
No tiene nada que ver con respecto a la salvación. Nuestras obras no tienen que ver nada con nuestra salvación. Es gratis la justificación. Gratuito, dice ahí. Por fe nada más. Amén. Y luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en primer punto que vimos ahí, que por gracia tenemos la imputación de justicia, una justicia perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque el Señor Jesucristo no pecó, porque el Señor Jesucristo es perfecto, porque el Señor Jesucristo es Dios, porque el Señor Jesucristo, pues Él es el Salvador, y Él murió, Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre, y Él es el que ha pagado el precio de la salvación. Ahora, por gracia, nosotros podemos ser justificados. Vea Romanos 1:17, ¿qué dice? Romanos 1:17. Dice aquí, hermano, vea usted, el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Sí sabemos qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Hermana Socorro, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la gracia de Dios, ¿no? Y para ir a dar la palabra de Dios a los para proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Alguien puede ayudar a la hermana que más detenidamente qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. ¿Alguien lo puede explicar un poquito mejor? Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. En sí, esas tres cosas se encierra el Evangelio. Y esas son las buenas nuevas que el mundo necesita saber: que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó de los muertos. Y que Dios justifica al pecador por medio de esa justicia que fue revelada por medio de Jesucristo. Muerte, sepultura y resurrección. Entonces, cuando usted oiga en la Biblia el Evangelio, está hablando de esas tres cosas: muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ahora vea usted el versículo 16, hermano, que dice: porque no me avergüenzo, dijo el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Ve? No por obras, es por fe. El justo va a vivir. Amén, hermanos. Capítulo 10 y versículo 4. Vea usted qué dice Romanos 10:4. 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, o sea, la ley habló de Cristo. En el Antiguo Testamento se habló de Cristo. Todos los tipos, los sacrificios en el tabernáculo hablaban de Cristo. La sangre de Jesucristo, la sangre de los carneros hablaban de Jesucristo. Las leyes, todo hablaba de Jesucristo. Pero cuando vino Cristo, ahí llegó el fin de la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Y entonces, hermanos, nos dice aquí, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dios le dio una serie de leyes al pueblo de Israel, le dijo: hagan esto, y hagan esto, y hagan esto, y hagan esto, y hagan esto, ¿verdad? Y entonces dice, vivirán. Pero el versículo 6 dice: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón que Cristo, dice, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
Note cuál es la palabra de fe que predicamos, que predicaba el apóstol y que nosotros seguimos predicando. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, fe, habla de fe, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ve? Entonces, hermanos, esta es por gracia la imputación de una justicia perfecta. ¿Ok? Número 2. Alguien me lee Efesios 2, 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7, hermana. Amén, hermana. Entonces, en el punto número 1, ahí debería de haber puesto imputación. Y en el punto número 2 debe de poner colocación. Una colocación perfecta delante de Dios. Eso habla, eso es otro alcance de la gracia de Dios. Estando muertos en nuestros pecados, por su gracia nos resucitó espiritualmente y nos colocó en los lugares celestiales, es decir, herederos del cielo y todos sus beneficios. Es algo maravilloso esto, hermanos, porque dice aquí, y juntamente con Él, o sea, juntamente con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Dios, un pecador, aunque esté aquí en la tierra, que ha puesto su fe y su confianza en Cristo como su Señor y Salvador personal, como ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y ha resucitado. Recuerde que Efesios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ya viven una vida nueva. Es por eso ahí el símbolo del bautismo, muerte, sepultura y resurrección de lo que sucedió cuando usted puso su fe en Jesucristo. Y luego, hermano, dice que de acuerdo al texto, dice que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, como que Dios ya te ve en el cielo. No estás en el cielo todavía, pero en Cristo ya estamos en el cielo, a la diestra de Dios. Eso es por pura gracia, hermano. Pura gracia. No tengo nada que hacer. Venimos a la iglesia, ganamos almas, apoyamos su obra, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Es por la pura agradecimiento y obediencia al Señor, pero no hay nada que tiene que ver eso con nuestra salvación. Como quien dice, pensando en que si no hacemos eso nos vamos a ir al infierno. Es por gracia la salvación. Esos son los alcances de la gracia. La imputación de justicia perfecta, la colocación perfecta delante de Dios. Y luego número 3, hermanos, alguien me lee 2 Corintios 8, 9. ¿Quién la tiene? ¿Quién la va a leer? Hermana Eva. Con su pobreza fuese. ¿Quiénes son enriquecidos, hermanos? ¿Quiénes han sido enriquecidos por la fe y por la gracia del Señor? Los salvos, los redimidos, los creyentes. Así es que, hermanos, somos receptores por gracia, receptores de las riquezas de su bondad por la pura gracia del Señor. Amén. Si usted ha pensado que no ha sido bendecido, déjeme decirle que está equivocado. Todo creyente es bendecido por Dios, por su gracia. Qué bendición, hermanos,
saber que vamos al cielo. Qué bendición saber que somos hijos de Dios. Es por su gracia, no porque lo merecemos, no porque nos la hemos ganado, no, es por gracia, por gracia. Amén, hermanos. Bueno, número 4, vamos ahí, 2 Corintios 12, 9, vamos a ver otro alcance de la gracia. Ya llevamos 3, bueno, en esta clase, pero las primeras vimos otras más, el domingo pasado. Ahora vamos con la número 4, hermanos. ¿Quién me lee 2 Corintios 12, 9? 2 Corintios 12, 9, ¿quién lo va a leer? A ver, hermana Socorro, usted lo va a leer. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, hermana, gracias. Entonces ahí vemos, hermano, este pasaje. Pablo le ha pedido 3 veces al Señor Jesucristo que le quite ese aguijón que tiene. Muchos se preguntan qué era ese aguijón. Algunos atribuyen ese aguijón a algún problema de los ojos, una enfermedad. Otros a otra cosa. Lo cierto es que era algo que a Pablo le molestaba. Y Dios le dice, y Pablo aquí dice, hermanos, que le ha pedido varias veces que Dios se lo quite. Versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es tremendo esto, hermano, pero Pablo es un tremendo ejemplo para nuestras vidas. Hay cosas que llegan a nuestras vidas, enfermedades o cualquier cosa que le pueda estar molestando, le pueda estar estorbando, nos puede estar afectando. Y venimos al Señor y le decimos, Señor, quítame esto, sáname, ayúdame a hacer, quiero que tú me ayudes a poder ser liberado de esta situación. Y Dios dice, pues Dios vemos que no responde al Señor y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, y nada. Pero hay cosas que Dios no nos las va a quitar si Él no quiere. Pero de una cosa sí podemos estar seguros, es que Él nos va a dar de su gracia para soportar. A veces pensamos, a veces, hermano, no sé si usted ha pensado alguna vez, pero y algunos probablemente ya han pasado en esa situación, y a mí no me ha tocado eso, y yo solo le pido al Señor de su gracia cuando algún día llegue a pasar. Pero cuando un ser querido se muere, probablemente sí, ya partió a la eternidad mi padre, mi madre, todos ellos ya no están en la tierra. Y quizás duele menos que un hijo se te muera, o que tu esposa, o un ser querido muy cercano. Es muy duro. Y a veces uno dice, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero un momento, hermano, Dios ha prometido que en esos momentos más difíciles de nuestras vidas, su gracia nos va a ayudar. Su gracia nos va a fortalecer. Su gracia nos va a seguir. O sea, eso es lo que tenemos, es la gracia de Dios, hermanos, con nosotros. Pablo dice, yo te lo he pedido una y otra vez. En este caso él dice 3 veces, te he pedido, Señor, que me quites eso, pero tú me has dicho, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice él, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, otro alcance de la gracia, hermanos, es que el Señor desarrolla
perdón, somos esos receptores, ¿verdad? De esas riquezas, y además de eso tenemos esa capacidad para poder soportar los momentos más difíciles de nuestra vida por su gracia, por su gracia. Y hermanos, así es que en el punto número 4 ahí puede poner desarrollo de fe y paciencia para resistir las pruebas. Desarrollo de fe y paciencia o permanencia para resistir las pruebas. Y es una manera que Dios forja carácter en nosotros los creyentes, hermanos, a través de las pruebas. Mire, hermano, ¿qué dice Santiago? Vamos a ir a Santiago. Santiago 1. Creo que es Santiago. Dice el versículo 2: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es resistencia, permanencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte con él alguna. Las pruebas van a venir, los problemas van a llegar, pero algo con que realmente no podemos evitar las pruebas. No podemos hacer nada con las pruebas. No podemos hacer nada, hermano. Lo único que sí podemos hacer es confiar en Dios, que tenemos la gracia de Dios con nosotros para poder vencer. Y mientras la prueba llega, Dios está formando carácter en nuestras vidas, paciencia, fe, porque de alguna manera es la manera que Dios trabaja. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y luego dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nota, hermano, en qué contexto está ese versículo 5. A veces le pedimos sabiduría: Señor, dame sabiduría. Sí, qué bueno pedir sabiduría, pero en el contexto que Dios está diciendo que pidamos sabiduría es en el tiempo de la prueba, en tiempo de la presión, en tiempo de enfermedad, en tiempo de que donde decimos ya no aguanto, Señor, voy a tirar la toalla, o quiero correr, o que yo no sé qué hacer. Mira, ahí dice Dios: pida sabiduría. Porque ahí es donde tomamos decisiones. Las decisiones más equivocadas que podemos tomar en la vida es cuando estamos bajo presión, hermanos. Las decisiones más equivocadas que podemos cometer y tomar es cuando realmente no estamos tranquilos. Como dijo el Señor Jesucristo: mi alma está turbada. ¿Y qué diré? ¿Y qué diré? Hay que tener cuidado cuando estamos turbados, porque podemos decir cosas no buenas. Gracias a Dios tenemos la gracia de Dios en tiempos de prueba, hermanos, y debemos de pedirle al Señor: dame de tu gracia. Con toda confianza. Ese es algo maravilloso, hermano, porque en tiempos de prueba podemos venir al Señor y decirle: Señor, mira, estoy sufriendo, estoy llorando, me duele, Señor, dame de tu gracia. Y el Señor te va a ayudar. El Señor nos va a ayudar, porque tenemos ese alcance, hermanos, de la gracia de Dios. Dame de tu gracia. ¿Y amén, hermanos? Así es que tenemos número 4, entonces, el desarrollo de fe y paciencia para resistir las pruebas. Dios nos ha dado la gracia. Número 5, Hebreos 1:16. ¿Quién lo lee? Hebreos 1:16. Hebreos 4:16. Amén.
Ahí está escrito ya, ¿verdad, hermanos? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con toda confianza, hermanos, puedes llegar al trono de la gracia, al trono del Señor, en oración y decirle: Señor, necesito tu ayuda. Así es que otro de los alcances de la gracia de Dios, hermanos, es el acceso al trono, a su trono de gracia. Amén, hermanos. Tenemos esa gran bendición. Venga lo que venga, hermanos, cualquier cosa que usted esté pasando, cualquier situación en la que esté pasando, cualquier prueba que esté atormentando, cualquier dolor que esté profundamente en su corazón, si usted es hijo de Dios, usted tiene la gracia de Dios con usted y usted tiene el acceso al trono de la gracia para decirle al Señor: Señor, ayúdame, necesito de ti, necesito tu ayuda, dame de tu gracia. Amén. Y hermano, a veces el Señor nos va a decir: ¿sabes qué? Pues así quiero que sigas, o así que te quiero tener, pero sí te puedo prometer esto: darme de tu gracia, darte de mi gracia, para que soportes, para que sigas adelante. Amén, hermanos. Es cuando viene la lluvia, está lloviendo recio, ¿verdad? Y uno dice: Señor, quita la lluvia. Y Dios dice: no la puedo quitar, nada más te voy a dar un paraguas para que no te mojes. Amén. Ponte el paraguas, algo así más o menos. Es una ilustración, ¿verdad? Está lloviendo, viene la tormenta, está cayendo fuerte. El Señor: quita la tormenta. Y dice: no te la quito, pero sí te doy un medio para que pases la tormenta. Y esa es mi gracia. Amén, hermanos. Tarde que temprano, un día, acordémonos que un día vamos a necesitar decirle al Señor: dame de tu gracia, Señor, porque lo que está pasando en mi vida duele, es duro. Todos tarde que temprano pasamos por ahí. Amén. Jeremías 15:16. Vamos a ver Jeremías 15:16 qué dice, y alguien más me lee Lucas 4:12. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene? Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Ok, gracias, hermano. Vamos a ver también Lucas 4:22. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? A ver. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Las palabras que salían de su boca, las palabras de gracia que salían de su boca. Y allá habla de su palabra. Así es que, hermano, la número 6, ahí puede poner la dulzura de la palabra de Dios para el creyente. Otro alcance de la gracia de Dios es la dulzura de la palabra de Dios para el creyente. Dios nos ha dado su palabra, la Biblia. Puede no tener sabor ni dulzura para el que no cree, para el que no la acepta, para el que no la recibe, pero para nosotros, los creyentes, es dulce como la miel por la gracia de Dios. Vamos a ir a 2 Corintios 8, 1 al 7, hermano. Vamos a ir entrando más rápido.
Vamos a ir a 2 Corintios 1:7. ¿Están ahí, hermanos? ¿Ya llegaron todos? ¿Trajeron su Biblia? Amén. Amén. Si no trajeron su Biblia, hermanos, ahí tenemos Biblias, de veras. Al ratito yo creo que tenemos unas Biblias ahí que ya hace tiempo las ordenamos y no las hemos vendido, y ahí las tenemos. Si usted quiere comprar una Biblia, ahí tenemos. Amén. Vamos a leer entonces Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Note, ¿qué fue lo que se le dio la gracia de Dios? ¿Qué fue lo que le dio Dios a la iglesia de Macedonia, hermanos? Versículo 1, gracia, ¿verdad? Gracia, ¿ok? Que en grande prueba de tribulación y abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Otra obra de gracia. Está hablando de esa ofrenda, ¿verdad? Viene hablando de la ofrenda que Dios les dio gracia, y luego el versículo 7 dice que es una obra de gracia, es por gracia, hermanos. Entonces vean número 6 ahí, puede poner el gozo de dar para la obra de Dios, es por la gracia de Dios, hermanos. En el capítulo 9, versículo 14 dice, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Note, es una superabundante gracia de Dios en aquellos creyentes que dieron para las necesidades de los santos, para la obra de Dios. Es la gracia de Dios en la vida del creyente, hermano, que está dispuesto a dar. Entonces se puede hacer usted una pregunta: si en realidad no es tan muy dadivoso con respecto a dar a la obra de Dios. Y la respuesta es clara: me hace falta de la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios es la que nos mueve a dar. Es la gracia de Dios la que nos mueve a dar. Es la obra de Dios. Amén, hermanos. Parece que a algunos creyentes les hace falta mucho de la gracia de Dios en esta área. Amén. Dios nos da todo, hermanos. Dios es bueno para con cada uno de nosotros, y nosotros necesitamos ser esos creyentes dadivosos también a la obra del Señor. Bueno, vamos a pasar más adelante. Entonces el punto número 6 ahí es el gozo de dar para la obra de Dios. Qué bendición. Amén. Y usted, por eso mucha gente allá afuera no se entiende, hermanos. Mucha gente allá dice, no, dice, ahí en la iglesia te están robando el dinero. No, dice, allá están, otra vez vino un señor ahí, allá en Corland, y luego comenzó a hablar del dinero. No, dice que las iglesias solo dinero y dinero y dinero y dinero. Sí, probablemente hay iglesias donde se dedican solo a sacarle la feria a las personas, ¿verdad? Pero por lo mismo, hay gente que le gusta que le mientan, ¿verdad? Le gusta que le mientan, y entonces cuando ya le sacan mucha feria, se enojan y ya están molestos, ¿verdad? Porque hay iglesias donde dicen, traes 1,000, te doy 2,000. Da 100 y agarras 100. Y aquí hay pura mentira y le zafan la feria a la gente, ¿verdad? Pero hay gente que eso le gusta. Y es un muy mal testimonio para el cristianismo, porque piensan que todas las iglesias son igual. Y no. A veces aquí se les enseña la verdad. ¿Cómo es lo que dice? Si vamos a dar, tiene que ser bíblicamente. Y a veces, hermanos, aunque se les enseñe la palabra de Dios como es, pues no dan. Entonces, en ese caso, ¿en qué estamos? Falta de gracia de Dios. La gracia de Dios hace falta en algunos creyentes, hermanos. No, vamos a continuar. Estamos hablando, pastor, pero se está yendo del tema. Bueno, es parte de la gracia de Dios, hermanos, el dar a la obra del Señor. También vamos a ir a Tito 2, 11 al 14, hermanos. Quiero que vayan ahí todos. Tito 2, 11 al 2.
Tito 2, 11 al 2. ¿Están ahí, hermanos? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña, hermanos, a vivir una vida piadosa aquí en la tierra? La gracia de Dios. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, hablando de Jesucristo. Y luego dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Es la gracia de Dios la que nos enseña a cómo vivir. ¿Ve? La gracia de Dios es el que enseña al creyente a no hacer lo malo, a no hacer las cosas incorrectas, a no bailar, a no tomar, a no mentir, a no robar, a no practicar el pecado. Es la gracia de Dios la que nos enseña eso, todo eso. ¿Cómo es que sabemos eso? La gente que no conoce a Dios no entiende eso. No, hablando de dar dinero, la gente no entiende eso porque no tiene gracia de Dios. Y la gente que se trata de enseñar la palabra, muchas personas no vienen. O sea, ese es otro asunto también, hermanos, que hay iglesias donde están muy llenas de mucha gente que no son salvos, donde nada más vienen a un entretenimiento de música y de todo eso, y emoción y todo eso. Predicación nada, ¿verdad? Pero una vez que se comienza a predicar la palabra de Dios, se comienza a predicar en contra del pecado, se comienza a decir lo malo, que hay que dejarlo, que hay que renunciar y que todo eso. Entonces pues no les gusta y algunos pues mejor ya no vienen a la iglesia. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos, hermano? Esa es la razón por la cual Dios dice, bueno, es mi gracia la que enseña de que debemos de renunciar al pecado. Es la gracia de Dios, hermano, la que nos enseña a vivir una vida recta, correcta, que le agrade a Él. Es la pura gracia de Dios, la que nos da esa convicción de vivir piadosamente. Amén, hermanos. Cuando usted está bajo convicción y decir, oh, yo no hago esto porque a Dios no le agrada. O yo no voy a seguir haciendo esto porque a Dios no le agrada. Eso es parte de la convicción es en usted, pero es la gracia de Dios obrando en su vida. Amén, hermanos. Número, ¿quién sabe qué número es? Ya 9. Ahí puede poner la convicción en el número 8 y en el número 9. Primera de Pedro 3:7. Ya vamos a terminar, hermanos. Me quedan poquito tiempo. Rápidamente terminamos esta clase aquí. Dice aquí, Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces dice Dios, trátala bien, no la maltrates, trátala con sabiduría, trátala correctamente, porque recuerda, dice Dios, ellas son coherederas de la gracia de Dios. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que nos habla de la gracia de Dios. También otro alcance de la gracia es vivir en la dicha, en la felicidad de un hogar cristiano que le honre al Señor. Tener un hogar donde reina la armonía es por la gracia de Dios. Y luego ya para terminar, hermanos, Segunda de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses 1, 11 y 12. ¿Están ahí? Ok, dice, por lo cual
asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí vemos, hermano, número 10, el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. El cumplimiento de nuestro Dios en nuestras vidas. Es la gracia de Dios. Dios cumple su propósito, Dios cumple su obra, Dios cumple esa obra que Él va a hacer en nosotros, en cada uno de nosotros, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su amor, hermanos. Es por su gracia. Por eso dijo el apóstol Pablo, hermanos, dice, todo lo que he hecho, por la gracia de Dios. Soy lo que soy, por la gracia de Dios. Y nosotros, lo único que hay como cristianos, si algo bueno hay en nosotros, hermanos, es por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a poder seguir adelante y que gracias a Dios por su gracia. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Dios bendiga entonces esta lección y que Dios sobre. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Dios bendiga entonces esta lección y que Dios sobre nuestras vidas. Padre, gracias te damos por su gracia, por su salvación, por su obra y por todo el alcance de su gracia, Señor. O podríamos seguir aprendiendo más y más, Señor, los alcances de su gracia, que son muchos. Pero gracias a usted, Señor, por lo bueno que ha sido con nosotros. Bendice a mis hermanos, anímalos a seguir adelante y ayúdanos a seguir creyendo y seguir confiando en usted. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Hermanos, vamos a tener un receso de unos 15 minutos.